Bueno, claramente no nos habíamos enfrentado a algo así en la historia contemporánea. El COVID-19 nos obligó a cambiar la forma en que vivimos y muchas cosas quedaron de aprendizajes de esta pandemia. Para conversar sobre esto y más estamos con la doctora María Teresa Valenzuela, ex subsecretaria de Salud Pública entre noviembre de 2021 y marzo de 2022 y actual decana de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo está? Muy bien, Nilce, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de poder conversar sobre este tema, principalmente sobre los aprendizajes, ¿no?, que nos quedaron a nosotros como país, sobre todo lo que vivimos, lo que se fue aprendiendo en el camino, ¿no? ¿Qué podemos sacar en limpio respecto a eso luego de 5 años? Bueno, después de haber podido superar, ¿no es cierto?, la incertidumbre, el dolor, aquellas personas que perdieron seres queridos, la verdad es que pensaríamos, ¿no es cierto?, que todo ello nos dejó importantes lecciones en estos últimos 5 años. Bueno, uno de ellos es claro que se requiere un liderazgo en cada una de las instituciones, digamos, pero un liderazgo central que sea capaz de conducir los distintos estamentos de salud y absolutamente coordinados y a su vez articulados con el intersector, porque en estas situaciones como una pandemia, la que vivimos, ¿no es cierto?, no es posible que solo lo pueda sacar adelante salud. Aquí claramente, digamos, juega un rol muy importante el intersector. Y de esa forma, entonces, nuestro país fue bastante modelo respecto a este liderazgo que se tuvo en poder conducir los caminos de los distintos estamentos de la salud. Una gran lección fue que valorar la vida, valorar la salud, valorar cuánto aporta al bienestar y a la calidad de vida de las personas y de la comunidad. Sin salud perdemos todo. Y nos dimos cuenta de alguna manera cómo era nuestro sistema, ¿no? Quedó de alguna manera visibilizado y también la capacidad que existía en relación, por ejemplo, a trabajar en conjunto. Lo hablábamos antes de partir la entrevista sobre esto de trabajar en red. Exacto, o sea, vale decir, claramente, digamos, él demostró nuestro país que al trabajar unidos, conducidos, ¿no es cierto?, por liderazgo, tanto el subsector privado como el público, fundamental, ¿no es cierto?, y todos los hospitales delegados, ¿no es cierto?, y de Fuerzas Armadas, en los cuales obviamente se trabajó en forma tan coordinada que se pudo dar respuesta que nadie muriera a raíz de no disponer de una cama, ¿no es cierto?, donde poder manejar su cuadro grave. Después de eso también es muy importante el aporte de la ciencia. Yo creo que pocas veces, ¿no es cierto?, se había valorado tanto lo que la ciencia era capaz de aportar al conocimiento, al avance de esta infección, cómo poderlo manejar, cómo manejarla para efectos de, por ejemplo, el tema de las vacunas, desarrollo de las vacunas, todo el desarrollo tecnológico que hubo, tecnológico desde el desarrollo de vacunas, desde el desarrollo de las tecnologías de la información, que también cuánto se tuvo que hacer uso, ¿no es cierto?, de la telemedicina, de telemonitoreo, también el crecimiento, digamos, de la ciencia en el sentido de que se pudo investigar, el aporte de las universidades. El aporte de las universidades fue muy importante en el diagnóstico, a través de poner a disposición, ¿no es cierto?, todos sus laboratorios que tenían capacidad para hacer PCR, para hacer el diagnóstico de la infección. Y también con los estudios clínicos de las vacunas, ¿no?, que eso también lo vimos mucho, y en relación a eso obviamente quería preguntarle el rol de la vacunación. Yo sé que Chile es un país destacado en Latinoamérica, para el mundo, en ese sentido. Así es, Chile ha sido un modelo y hace poco la Organización Mundial de la Salud destaca en un comunicado que Chile ha sido el 5º país del mundo y el primer país de América Latina que logró las más altas coberturas de vacunación. Cuando se inició el proceso de vacunación en Chile, al cabo de 2 meses de vacunación ya se tenía un 83% de cobertura de vacunación, lo cual nadie lo habría podido lograr, ¿no es cierto? Entonces, todo ello son lecciones que se puede
¿para qué? Para salvar la vida de las personas. Y a las personas, ¿qué lecciones nos dejó o qué hábitos? Porque claro, también a mí me pasa que yo todavía ando con el alcohol gel en la cartera, algo tan simple, ¿no? Sí. Pero que de alguna manera fue adquirido durante la pandemia. Bueno, también es una lección aprendida que las medidas no farmacológicas apoyaron mucho el éxito de las vacunas. Por ejemplo, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, ¿no es cierto? De manera tal que también no debemos olvidarnos del lavado de manos frecuente, el uso de desinfectantes. Sin embargo, creo que habiendo demostrado tantos aportes positivos de esas medidas no farmacológicas, tales como el uso de la mascarilla, hoy día observo que se ha ido perdiendo, porque de repente uno ve en el metro, por ejemplo, personas que están estornudando encima de uno y no se pone mascarilla. Y eso sería un llamado a la población de que no perdamos esas muy buenas costumbres, porque no pensemos solamente en uno misma, sino que pensemos cómo puedo evitar de contagiar a las personas que me rodean. Y en relación a, y la última pregunta que quería hacerle respecto a la salud mental. Estuvimos en confinamiento harto tiempo, sobre todo en la región metropolitana y en otras regiones que tuvieron índices de casos muy altos. En ese sentido, ¿estuvo bien habernos confinado tanto tiempo? Sabemos que hasta ahora, ¿no?, hay un efecto en la salud mental de las personas, de los niños y niñas, en los adolescentes, en los colegios. Quizás ese es un tema que hay que reflexionar mucho en torno a lo que eso generó. O sea, porque tuvo en ese momento, obviamente, fue una muy buena medida, se necesitaba, ¿no es cierto? Y sirvió bastante, pero sin embargo, el daño que dejó respecto del daño en salud mental, el daño sobre todo en los niños menores, el déficit en este momento respecto de su crecimiento cognitivo, el relacionarse con todo su entorno, sus compañeros, ¿no es cierto?, que es fundamental para el desarrollo de la personalidad. Todo ello obviamente que fue algo que nos dejó una enseñanza negativa y que por lo tanto sería bueno repensar cómo poderlo hacer y que efectivamente, por ejemplo, las clases sean como uno dice, es lo último en poder limitar y lo primero en abrir frente a estas situaciones. Así que, bueno, esperamos que se va a celebrar la Asamblea Mundial de la Salud, la Asamblea número 78 en Ginebra, donde se va a tener que discutir con los Estados miembros todo el aporte a cómo se va a manejar próximas pandemias. Y todos ellos, obviamente, basados en las lecciones aprendidas con esta pandemia. Perfecto, doctora María Teresa Valenzuela, ex subsecretaria de Salud y decana de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud de la Universidad de San Sebastián. Gracias por estar con nosotros haciendo este balance a 5 años de la pandemia. Muchas gracias, Nilce. Que esté muy bien.